En este video vamos a trabajar con números muy grandes o muy pequeños. Sabemos que las magnitudes se miden por medio de unidades. Depende de lo que queramos sacar, hay diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, las longitudes se miden en metros, la masa se mide en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente en amperios, temperatura en grados Kelvin, cantidad de una sustancia se mide en moles, o la intensidad luminosa se mide en candelas, o hay litros, hay bytes en computadoras. Entonces, todas esas tienen hasta una simbología. El metro se simboliza por una M, la masa con kilogramos una K y una G, el tiempo en segundos una S, amperios con una A mayúscula, Kelvin con una K mayúscula, el mol con la palabra mol, candela con CD, los bytes con una B, los litros con una L, dependiendo con qué letra comience. Ahora, vamos a hacer conversiones y pasar tal vez de un número muy pequeño a uno muy grande. Para eso, vamos a ver la tabla de múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas. Dice que cuando se utilizan cantidades muy grandes o muy pequeñas, es mejor utilizar prefijos que ayuden a simplificar la notación. ¿Qué son los prefijos? Todas estas que están acá, esta columna que está acá. Toda esa parte. Tenemos el prefijo iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Todos esos son múltiplos. Los múltiplos son los números grandes. Y están los submúltiplos, que sería deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo, que hacen los números muy pequeños, extremadamente pequeños. Cada uno de sus prefijos tiene un símbolo y equivale a una potencia. Esa potencia en expansión decimal se representa cada uno de esta forma. Por ejemplo, el prefijo deca se representa por DA y representa 10 elevado a la 1. 10 a la 1 es 10. Hecto se representa con H minúscula, representa 10 a la 2. 10 a la 2 es 100. Recordando que cada uno de estos exponentes representa un 0. 10 a la 1, un 0. 10 a la 2, 2 ceros, sería 100. 10 a la 3, 3 ceros, sería 3. 1000. 10 a la 6 son 6 ceros, un millón. Y así 10 a la 9 son 9 ceros. 10 a la 12, 12 ceros, etc. Hasta yocta, que son 10 a la 24, significa que es un 1 con 24 ceros. La coma se corre 24 lugares hacia la derecha y cada lugar agrega un 0. Los submúltiplos trabajan al contrario. Los submúltiplos corren la coma hacia la izquierda. Si generalmente la coma está en el 1, entonces 10 a la menos 1 significa que se corre un campo hacia la izquierda, que haría 0,1. Centi se representa con C y equivale a 10 a la menos 2. La coma se corre desde el 1 2 lugares hacia la izquierda, agregando un 0. Y así 10 a la menos 3 para mili sería 3 lugares hacia la izquierda, 6 lugares hacia la izquierda, 9 lugares hacia la izquierda, 12 hacia la izquierda, 15 hacia la izquierda, 18 hacia la izquierda, 21 hacia la izquierda y 24 hacia la izquierda. Estas cantidades son extremadamente pequeñas, así como estas dos múltiplos son cantidades exageradamente grandes. Ya con solo 10 a la 6 ya representa un millón, pero 10 a la 24 representa una cantidad mucho más grande. Ahora lo que vamos a hacer es cómo hacer conversiones dependiendo de lo que nos den, metros, segundos, amperios, lo que sea,
de una cantidad con un prefijo hacia otro. Para eso es importante tener esa tabla presente y trabajar con las potencias. Es muy tedioso trabajar con la expansión decimal. Más fácil trabajar con la potencia. Por ejemplo, tenemos 65, la P minúscula podemos buscarla. La P minúscula está acá y significa pico. O sea, 65 picomoles quiero convertirlos. Ahora buscamos la D. Aquí está la D. Deci a decimoles. O sea, son 65 picomol a decimol. O sea, ¿cuántos decimoles hay en 65 picomoles? Para eso se hace la conversión. El paso es muy sencillo. Voy a explicar la forma general primero y después la resumida. Para hacer la conversión simplemente yo tomo los 65 picomoles y primero tengo que convertirlo a la unidad básica. ¿Cuál es la unidad básica? El mol. Para después convertirlo en lo que quiero, que sería decimol. Si yo quiero eliminar este picomol de acá, lo tengo que poner aquí abajo. Para que se cancele uno con otro. Y al final, para cancelar este mol, yo tengo que poner aquí abajo el mol. Me quedaría solamente el decimol que necesito. Pero simplemente yo digo que si empiezo con picomol, entonces ¿a cuánto equivale un picomol? Veamos la tabla. Un picomol equivale a 10 a la menos 12. Entonces escribimos en la parte de arriba 10 a la menos 12. Un picomol equivale a eso. Eso es una fracción. Y aquí está otra fracción. Ahora, yo quiero que las respuestas sean decimoles. Voy a decir entonces cuánto equivale un decimol. Veo la tabla. Y un decimol significa o equivale a 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Y esa es la estructura de la conversión. Ahora, para no verlo tan tedioso, ya yo sé que se va a cancelar este picomol con este picomol, este mol con este mol. Voy a trabajar solamente con los números. Quedaría 65 multiplicado por esa fracción. Sería 10 a la menos 12 y abajo un 1 multiplicado por la segunda fracción, que sería un 1 en el numerador y un 10 a la menos 1 en el denominador. Todo esto se resume en, como aquí yo puedo multiplicar el 65, o más bien el 10 a la menos 12, lo multiplico por 1, me da lo mismo. Y 1 por 10 a la menos 1 me da 10 a la menos 1. Entonces simplemente esto se convierte al final en 65 por una fracción, donde arriba está 10 a la menos 12 en el numerador, y en el denominador se convierte en simplemente 10 a la menos 1. Y me tengo que fijar cuánto da eso.
Pongo en la calculadora 65 por la fracción. Tenemos que arriba está 10 a la menos 12, que es lo que equivale a un picomol. Y en el denominador pongo lo que equivale a un decimol, que sería 10 a la menos 1. Damos igual, 6,5 por 10 a la menos 10. Y esa sería la respuesta. Respuesta 6,5 por 10 a la menos 10. Esta representa notación científica. Recuerden que este menos 10 significa que la coma se va a correr 10 lugares hacia la izquierda, convirtiéndose en un número muy pequeño. Pero ya esos son decimol. Y esta sería la respuesta. El segundo ejercicio nos dice que tenemos 2500 ZL. ¿Qué significa la ZL? Primero, Z significa, buscamos la tabla, septo. Y la L significa litros. Entonces, septolitros, 2500 hectolitros, pasarlo a TL. ¿Qué es TL? T mayúscula. Tera. Entonces, serían teralitros. 2500 hectolitros, pasarlos a teralitros. Vemos que septo es un número muy pequeño y tera es un número muy grande. En resumen, el procedimiento anterior sería simplemente 2500 se multiplica por una fracción, donde el numerador equivale a lo que tenemos al principio y el denominador equivale a lo que queremos llegar. Entonces, ¿a cuánto equivale septo? Entonces nos vemos aquí, septo equivale a 10 a la menos 21. Por lo tanto, en la parte del numerador, 10 a la menos 21. ¿Cuánto equivale tera? Tera simplemente es 10 elevado a la 12. Entonces nos quedaría aquí 10 elevado a la 12. ¿Cuánto nos da eso? Ponemos en la calculadora 2500 por, y en fracción simplemente 10 elevado a la menos 21 en el numerador, y en el denominador 10 elevado a la 12. Y eso nos da 2,5 por 10 a la menos 30. Por 10 a la menos 30. ¿Qué es esto? Los teralitros. 2,5 y se corre la coma 30 lugares hacia la izquierda. Un número muy pequeño. El tercer ejemplo nos dice que tenemos 8,2 por 10 a la menos 6 HS. La S significa segundos. Y ven que al final también tenemos segundos. Ahora, ¿qué significa la H? Lo buscamos. La H minúscula significa hecto. Entonces son hectosegundos. Ahora vemos qué significa la N. La N minúscula significa nano. Sería entonces 8,2 por 10 a la menos 6 hectosegundos. Pasarlo a nanosegundos. El procedimiento es el mismo. Primero lo que tenemos al principio. 8,2 por 10 a la menos 6. Ese es el dato que nos dan al principio, la cantidad principal. Ahora, por fracción.
que poner lo que equivale a la fracción. En la parte del numerador, ¿cuánto equivale la h? La h equivale a 10 a la 2. Entonces ponemos 10 elevado a la 2. Y en la parte del denominador, ¿cuánto equivale la n? La n sería 10 a la menos 9. Entonces 10 a la menos 9. Y vemos cuánto da. Sería entonces 8,2 por 10 a la menos 6. Ese es el primer dato. Eso se multiplica por la fracción 10 elevado a la 2. Y en el denominador 10 elevado a la menos 9. Igual 820.000. 820.000 ¿qué? Nanosegundos. Y ya está resuelto. Por último tenemos 6,5 por 10 a la 9 AM, convertirlo en EM. La M significa metros. Ahora la A significa, la A minúscula, atometros sería. Pasarlo a la E mayúscula, que significa hexa, o sea, hexámetros. De nuevo el procedimiento. 6,5 por 10 a la 9 se multiplica. Ahora, ¿cuánto equivale la A minúscula? Atos equivale a 10 a la menos 18. Entonces se escribe 10 a la menos 18 en el numerador. ¿Cuánto equivale hexa? Buscamos la tabla. Hexa equivale entonces a 10 a la 18. 10 elevado a la 18. Y vemos entonces 6,5 por 10 elevado a la 9 multiplicado por 10 elevado a la menos 18 entre 10 a la 18. Y eso quedaría 6,5 por 10 a la menos 27. O sea, 6,5 por 10 a la menos 27, ¿qué? Hexámetros. Y ya estaría resuelto. Ahora tenemos problemas relacionados con este tema. En realidad hay que leer bien el problema para poder interpretarlo y ver qué tipo de conversión es la que hay que hacer. El primer problema dice que si un limón pesa aproximadamente 62,5 gramos, ¿cuántos limones habrá en 3 kilogramos? O sea, ¿cuántos limones pesan 3 kilogramos? Para ello yo tengo que hacer una conversión. Ve que tenemos gramos y tenemos kilogramos. Pero, ¿qué se hace? ¿De gramos a kilogramos o de kilogramos a gramos? Como nos preguntan cuántos limones, yo tengo que ver la unidad en la que me están dando los limones, que son gramos. Por lo tanto, la cantidad de 3 kilogramos debo pasarla a gramos. O sea, la conversión que hay que hacer es que 3 kilogramos pasarlo a gramos. Sería lo mismo, 3 se multiplica ahora la fracción. Un kilogramo, que lo que tengo es 10 elevado a la 3,
y un gramos. El gramo es como la unidad básica, entonces se pone 1. Pongo eso en la calculadora y me da 3000. O sea, 3 kilogramos son 3000 gramos. Ahora, como ya están en la misma unidad, gramos y gramos, para saber cuántos limones hay en 3000 gramos, simplemente hago la división. 3000 dividido entre lo que pesa un limón, o sea 62,5. Eso lo ponemos simplemente 3000 dividido entre 62,5, 48. 48. O sea, la respuesta, ¿cuántos limones hay en 3 kilogramos? Hay 48 limones. Ya está resuelta. Tuvimos que hacer una conversión, pero no bastaba con eso. La pregunta nos decía que había que utilizar algo más. Había que dividir el total entre lo que pesa un limón para obtener la respuesta que nos están pidiendo. Por eso es importante leer bien qué es lo que nos están preguntando. El segundo problema dice que Luis compró una llave malla de 4 GB, muy comunes ahora, incluso de más tamaño. Su padre le indica que originalmente estos dispositivos no existían. Es más, los disquetes eran los únicos medios ópticos para transportar información. Y cada uno tenía una capacidad de 1.44 megabytes. Entonces pregunta como cuántos disquetes equivalen a una llave malla como la que compró Luis. Entonces obviamente un disquete tiene mucho menos capacidad que una llave malla de esa que compró el muchacho. Ahora que tenemos dos unidades, sería gigabytes y megabytes. Si yo quiero saber cuántos disquetes hay en 4 gigabytes, entonces tengo que agarrar el número de grande, en este caso 4 gigabytes, y convertirlo en megabytes. 4 gigabytes, pasarlo a megabytes. Se hace el procedimiento. 4 y la fracción. ¿Cuánto es un gigabyte? Se busca en la tabla. Giga, 10 a la 9. 10 elevado a la 9. Y mega es 10 elevado a la 6. Y esto daría 4000 megabytes. O sea, 4 gigabytes son 4000 megabytes. Pero ahí no termina el ejercicio. No era solo convertirlo, sino tengo que ver cuántos disquetes de esa capacidad caben acá. De nuevo, el procedimiento simplemente es los 4000 megabytes, dividirlo entre la capacidad de un disquete, 1,44. Y eso me dice cuántos disquetes caben en 4 gigabytes o en 4000 megabytes. Entonces tomamos 4000, lo podemos poner en fracción, dividido entre 1.44, que es la capacidad de un disquete, de ese número que en decimales sería 2777.7. 2777.8.7. Respuesta
Como dio con decimales, significa que son 2777 disquetes y un poco más, pero yo no puedo poner una octava parte de un disquete. Entonces, por lógica, sería redondearlo. 2778 disquetes. Y ya quedaría resuelto el ejercicio. El tercer ejemplo nos dice que un bodeguero tiene 32.000 hectogramos de azúcar. Para vender el azúcar, prepara sacos de 10 kilogramos cada una o cada uno. ¿Cuántos de estos sacos tendrá que llenar? Y si por cada saco gana 6.450 colones, ¿cuánto ganará en total con todos los sacos? Entonces aquí tenemos varios datos. Al principio tiene 32.000 hectogramos, pero tiene que acomodarlos en sacos de 10 kilogramos. Ya tenemos que hacer una conversión. Luego ver cuántos sacos le quedan y después si los vende, cuánto se gana por vender esos sacos. ¿Qué tipo de conversión se hace? La clave está en que los sacos son de 10 kilogramos. O sea, yo tengo que pasar este dato de acá a kilogramos. 32.000 hectogramos, pasarlo a kilogramos para poder obtener la cantidad de sacos. Sería 32.000 por un hectogramo equivale a 10 a la 2 y un kilogramo equivale a 10 a la 3. Entonces ponemos esto. 32.000 por la fracción 10 a la 2 dividido entre 10 a la 3. Y eso da 3.200. ¿3.200 qué? Kilogramos, no sacos. Y nada más vimos que 32.000 hectogramos son 3.200 kilogramos. Ahora, ¿cuántos sacos hay? ¿O cuántos sacos de 10 kilogramos se hacen con esa cantidad? Entonces, ¿cuántos sacos? Simplemente es agarrar el 3.200 y dividirlo entre lo que pesa cada saco, que son 10 kilogramos. Y eso da 320. Entonces ya tenemos una respuesta. ¿Qué es eso? 320 sacos. Ahora, ya tenemos una pregunta, pero falta la otra. Cada saco lo venden 6.450. Entonces, ¿cuánto se gana? Entonces, ¿cuántos colones al final? Simplemente es agarrar los 320 sacos y multiplicarlo por lo que gana por cada uno. 6.450. Entonces sería 320 por 6.450. Sería 2.064.000 colones. Esto es lo que se gana por vender todos esos sacos. Entonces la respuesta, 320 sacos, los vende y se gana 2.064.000 colones. Por último tenemos que la masa aproximada de un átomo de carbono es de 0,02 octogramos. ¿Cuántos átomos de carbono hay aproximadamente en 2 decigramos de carbono? Aquí
Igual que en los primeros dos problemas, tengo que ver cuántos de estos caben en esto. Por lo tanto, tengo que agarrar la cantidad más grande, que sería esta, y convertirla en la más pequeña. Entonces, para empezar, tengo que convertir esos 2 decigramos la tengo que convertir en yoctogramos. O sea, sería 2 por un decigramo equivale a 10 a la menos 1. Y un yoctogramo equivale a 10 a la menos 24. Calculamos 2 por 10 elevado a la menos 1 dividido entre 10 elevado a la menos 24. Y eso nos da 2 por 10 a la 23. 2 por 10 a la 23 yoctogramos. Pero ahora, para saber cuántos átomos de carbono hay en esa cantidad, simplemente es hacer la división. 2 por 10 a la 23 dividido entre lo que vale o lo que pesa, o la masa más bien, de un átomo, 0,02. Ponemos entonces 2 por 10 elevado a la 23 dividido entre 0,02. 1 por 10 a la 25. 1 por 10 a la 25. La respuesta entonces sería que cabrían 1 por 10 a la 25 átomos de carbono. Y estaría resuelto.